Chicos, bienvenidos a la clase de esta semana de lenguaje y comunicación. Bueno, esta clase íbamos a repasar el OA 06 y se trata específicamente de los textos literarios. Bueno, al principio íbamos a ver un video, ¿verdad? Sobre los textos no literarios, ¿verdad? La diferencia con de los textos literarios con los textos no literarios, recordemos que los textos literarios están hechos con el fin de entretener, ¿verdad? Y a diferencia de los textos no literarios, que su finalidad es informar. Acá vemos una variedad de textos no literarios, perdón, como las noticias, las recetas, la autobiografía, las normas y también tenemos propagandas. Podemos ver que los textos no literarios se conforman por informativos, instructivos y normativos. ¿Qué tipo de textos literarios, de textos no literarios conoces o textos informativos conoces? ¿Por qué este tipo de textos pertenecen a los textos no literarios? Luego vamos, textos informativos. Es un texto no literario. Su objetivo es informar y comunicar los hechos verídicos, o sea, hechos que ocurrieron en la realidad. Son objetivos, claros y precisos, quiere decir que no cuentan opiniones, sino que hablan sobre cosas que realmente ocurrieron, y mayormente utilizan el lenguaje formal. Podemos ver que ocupan, por ejemplo, datos como el lugar. En el caso de una ficha, por ejemplo, sobre un animal, ocupa un lugar, un animal, estación del año y personaje famoso. Aquí vemos la estructura de una ficha sobre un animal, donde vemos que tiene un título. Luego el primer párrafo que habla sobre datos del delfín, que son científicos, por ejemplo su nombre científico. Luego tenemos el desarrollo del artículo, que puede dividirse en varios subtítulos. Vemos que están las características del delfín, cada una de sus características, por ejemplo cuánto miden, que poseen un sistema respiratorio con un orificio, por ejemplo, y que viven en grupos que pueden superar los 1000 individuos. Luego su alimentación, que son carnívoros, ¿verdad? Y que suelen consumir calamares y peces como alimento principal. Y luego el hábitat, que es casi todo el mundo y habitan generalmente donde haya mayor cantidad de alimento. Estos son datos técnicos, ¿verdad? Datos sobre el delfín, no hay ninguna opinión, son datos hechos, verídicos. Por lo que convierte a esta ficha como un texto informativo. Por ende es un texto no literario, puesto que su objetivo es informar, no es entretener. Vemos otros elementos que son del tipo informativo, por ejemplo los gráficos, que nos indican con datos cuánto es, por ejemplo, cuál es la bebida favorita de los niños del cuarto A, por ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, cada cuadro representa un niño. Entonces yo digo, entrevisto a cada uno de ustedes y les pregunto, y 5 niños prefieren, por ejemplo, esta bebida. ¿Ven? Y ahí vamos al resto viendo qué bebida prefieren. Entonces son datos reales, porque yo les estoy preguntando y son datos que yo tengo. Tenemos los diagramas, ¿verdad? Las tablas de datos, que es similar al gráfico, y vemos los índices en los libros, que nos indican qué hay en cada página, ¿verdad? Y los glosarios. Vemos que algunos textos informativos son las noticias, las entrevistas, las crónicas y los reportajes. ¿Ya? No olvidar, el artículo informativo es un texto expositivo que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además entrega explicaciones y describe con ejemplos y comparaciones. Entonces, cuando además entrega datos, los ejemplos son generalmente elementos como estos, que van dentro del texto informativo. ¿Ya? Luego tenemos en la clase que había un pequeño regalo sobre un video sobre la plataforma TikTok. Y luego teníamos, por ejemplo, qué conocimientos tienes sobre esta plataforma. Y luego había una ficha técnica sobre la creación de la plataforma TikTok, ¿verdad? Donde hay datos objetivos. Entonces podemos ver que acá esto es un texto no literario, puesto a que tiene datos objetivos que nos indican cosas sobre esta aplicación, sobre el origen de la misma. Y además al final va con un ejemplo, como bien decía el artículo informativo, va con un gráfico donde podemos ver que, justamente como dice en el texto informativo, es la tercera aplicación más ocupada aquí en Chile, ¿verdad? De todas las aplicaciones. Luego en la actividad teníamos la guía número 6, donde aparecen instrucciones, y el cierre de la clase, que tenía 3 preguntas. ¿Qué opinas sobre la aplicación de TikTok? Luego, ¿para qué nos puede ser útil leer artículos informativos? Y tercero, ¿qué características tienen los artículos informativos?
Esas eran las 3 preguntas del cierre de la clase. Se manda una foto y la mandan a mi correo. Bueno chicos, eso fue la clase del día de hoy. Espero que la hayan entendido y que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.